A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Este es el borrador de la reforma pensional. Contempla renta de 223.000 pesos para los mayores de 65 años que no lograron jubilarse. La reforma propone fortalecer a Colpensiones sin afectar a los fondos privados. Será radicada en el Congreso en una semana. Hay novedades con la otra reforma, la de la salud. Les explicamos qué acordaron gobierno y partidos de coalición. Paro minero. Los bloqueos afectan a 100.000 niños que no pudieron volver a clases. Siguen los problemas por lluvias. En Chocó, la vía hacia Risaralda está tapada por derrumbe. En Santander, las lluvias tumbaron el emblemático Teatro Peralta. En Bogotá siguen los problemas en Bosa y Ciudad Bolívar. Informe especial. Recorrimos 3 estaciones y unidades judiciales y el panorama fue este: hacinamiento, condiciones precarias y derechos humanos al límite. Los detenidos colgaron hamacas improvisadas para poder dormir a lo alto de la celda. Hablamos con las personas que padecen este drama. Buscamos respuestas. El ministro de Justicia explicó en entrevista que eliminar el hacinamiento es uno de los principales propósitos del proyecto de dignidad carcelaria. El ministro habló de la polémica por eliminar como delito la inasistencia alimentaria. Explicó que espera del apoyo en el Congreso. Nicolás Petro habló en su regreso a las sesiones de la Asamblea en Atlántico. Dijo que es inocente. La Contraloría dice que compraron anchetas y regalos con recursos para la seguridad de Transmilenio. 16 años después, la familia de un desaparecido recibió los restos de su ser querido en Caldas. En el mundo, Estados Unidos acusa a Rusia de interceptar y derribar un dron en el Mar Negro cerca a Ucrania. Y en deportes, Bolillo Gómez calienta para el Banco Tiburón. La FIFA le dio el aval al Mundial de Fútbol con 48 selecciones. Será desde el próximo 2026. Esperen oportunidades. Hay becas para maestrías en España. RTVC, Sistema de Medios Públicos, 31 nominaciones a los premios India Catalina, 2 de nuestros presentadores y un informe especial de RTVC Noticias en la lista de opcionados. Muy buenas noches. El gobierno dio a conocer hoy el texto de otra de sus reformas clave, la pensional. El Ministerio de Trabajo publicó el borrador que será radicado en el Congreso de la República la próxima semana. Revisemos entonces los 3 principales puntos que integran este proyecto. El primero, los adultos mayores que no alcancen a una pensión van a recibir un subsidio de 223.000 pesos. Por otra parte, también se propone que las personas que ganen hasta 3 salarios mínimos mensuales deberán cotizar en Colpensiones. Quienes devengan más se acogerán a los fondos privados. Y finalmente reconocerán hasta 150 semanas de cotización a las mujeres por la crianza de sus hijos. En este informe, mucho más del texto de la reforma pensional. El proyecto está integrado por 4 pilares. El primero, denominado solidario, busca que todos los mayores de 65 años, es decir, 2,5 millones de personas, reciban un subsidio de 223.000 pesos. El segundo, el semicontributivo, que otorga una renta o subsidio a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en los fondos. El tercer pilar es el contributivo, en donde las personas que ganen hasta 3 salarios mínimos, es decir, hoy cerca de 3.500.000 pesos, cotizarán en Colpensiones. Quienes superen este monto tendrán que cotizar en los fondos de pensiones. La única excepción es que quienes tengan 1.000 semanas cotizadas o más podrán permanecer bajo las condiciones actuales. Y finalmente, el cuarto pilar es el de ahorro individual voluntario para que aquellas personas que tengan capacidad de pago puedan ahorrar y obtener una mejor pensión. Lo cierto es que el próximo 22 de marzo el Ministerio de Trabajo presentará ante el Congreso el proyecto de ley.
La otra reforma que impulsa el gobierno también tuvo novedades en las últimas horas, la de la salud. Después de varios encuentros, Mateo, y televidentes, entre el presidente Gustavo Petro y los partidos conservador y de la U, se llegó a un acuerdo sobre las modificaciones. Y son 3 los cambios clave. Inicialmente el proyecto de ley del gobierno planteaba un sistema público, pues el gobierno accedió a que sea mixto, es decir, el sector privado en simultáneo. Además, las EPS no van a desaparecer, pero sí tendrán unas condiciones especiales. Ahora serán gestoras de salud. No van a gestionar dinero para pagos y no tendrán integración vertical. Se propone entonces que ayuden a articular toda la red de prestación de los servicios. Y por último, los centros de atención prioritaria en salud no serían de manejo exclusivo del Estado, sino que entraría un sistema mixto, es decir, atendidos por clínicas y hospitales públicos como privados. Luego de más de 3 horas de reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los jefes de los partidos conservador y de la U, se logró decidir sobre un sistema mixto entre lo público y lo privado. Se aceptó un sistema de salud mixto, donde habrá privado y habrá público, pero también habrá un sistema público que está integrado por todas las redes, los hospitales públicos del país, que se van a convertir, los del nivel 1 se van a convertir en CAPS. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sustancial en que la propuesta del sistema tarifario tenga un piso y un techo para que los hospitales y clínicas cuenten con un mejor servicio. El mandatario colombiano también aceptó que se aplicara la figura de gestoras de salud, cuyo papel tendrán las EPS, las cuales recibirán un 5%, el cual se gestionará para la articulación del riesgo de salud. Los fondos se eliminan totalmente. Queda la libre elección, continúan como gestoras de salud las actuales EPS para construir sobre lo construido, pero tal como lo expresamos también en nuestro proyecto, con giro directo por parte de la ADRES y sin integración vertical. Los presidentes de los partidos también lograron un acuerdo sobre las nuevas funciones de las EPS y las deudas que las mismas dejarían al Estado. Vehículos de carga con productos de primera necesidad y de transporte intermunicipal empezaron a transitar por la vía la costa atlántica. Los operativos para restablecer el paso completan ya 12 horas. Sin embargo, los bloqueos han afectado a más de 100.000 niños que no han asistido a clases desde hace 13 días por la inseguridad en las calles y también por la falta de alimentos. Ismael Tobón, usted ha estado de cerca con la situación. Cuéntenos, buenas noches. Hola Mateo, Daniela, televidentes, muy buenas noches. Estas caravanas humanitarias o caravanas seguras, como lo ha llamado la Fuerza Pública, han ido incrementando en el transcurso del día de hoy entre el municipio de Yarumal, en el norte del departamento de Antioquia, y la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. Son más de 10.000 efectivos de la Fuerza Pública, entre uniformados de la policía y del ejército, que están desplegados por la troncal de la costa caribe colombiana para garantizarle y brindarle esa seguridad y confianza a los conductores que usan esta importante arteria vial del departamento de Antioquia. Entre tanto, el gobernador del departamento hizo una advertencia, hizo una denuncia sobre la influencia que tienen los grupos armados ilegales en este paro minero, donde al parecer estarían pagándole a los jóvenes para que atenten contra la infraestructura de los municipios y también a la fuerza pública. Según el gobernador de Antioquia, al parecer grupos armados ilegales de la región estarían pagando a jóvenes para atentar contra la fuerza pública e intimidar a la población civil. Pagos de 80, 100 mil, 300 mil pesos para personas que hagan tareas como la quema de vehículos, como el atentado contra estaciones de policías, como la participación en las manifestaciones. Dijo el mandatario que las comunidades han estado secuestradas sin poder salir de sus casas por el temor que siembran los violentos. El secuestro fundamentalmente es un atentado contra la libertad. Y esto es un atentado contra todas las libertades de las gentes del Nordeste y el Bajo Cauca. 10.000 efectivos de la Fuerza Pública acompañan las caravanas humanitarias para abastecer de alimento a las poblaciones afectadas por el paro minero. Dándole seguridad a los colombianos para garantizar el derecho de la locomoción. Estamos aquí pendientes, estamos garantizando la seguridad e invitándolos a transitar de nuevo las vías de Antioquia. 2 personas muertas y 40 capturadas es el balance de los 13 días de paro minero en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
13 días de paro minero que ha desatado no solamente desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de oxígeno en centros hospitalarios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, sino también la desescolarización de los niños, de los jóvenes en instituciones educativas, especialmente del nordeste del departamento de Antioquia. Estuvimos hablando con los mandatarios de Segovia y Vegasí, están muy preocupados porque los niños no han podido ir a las clases y pues no han podido tampoco acceder al programa de alimento escolar. Los 13 días de paro minero en Antioquia y sur de Córdoba ha ocasionado que 105.000 estudiantes estén desescolarizados. En Segovia, 10.000 niños y jóvenes no han podido regresar a clases. Adicional a ello, unos 6.000 niños que hacen parte del programa de alimentación escolar que se están viendo afectados y que quizás es la única fuente alimenticia que pueden tener en estos momentos. La situación es la misma en Vegasí y otras poblaciones del nordeste. Preocupa a los alcaldes que el paro minero siga vulnerando los derechos de las poblaciones, en especial niños, niñas y adolescentes. Continuamos entonces haciendo un llamado al gobierno nacional para que busque prontas soluciones a los conflictos que se están presentando en el nordeste y en el Bajo Cauca. El Ministerio de Educación recomendó a las instituciones educativas activar un plan de atención a los estudiantes mientras se normaliza la situación de orden público en la zona. Pese a que el presidente Gustavo Petro canceló a última hora la visita al Bajo Cauca antioqueño, los voceros del paro minero han manifestado su disposición de poder dialogar con el gobierno nacional para poder solucionar la problemática que los aqueja. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. El incremento de las lluvias sigue causando graves afectaciones en el país. Los aguaceros de las últimas horas en Risaralda, Chocó y Valle del Cauca provocaron que un gran movimiento de tierra taponara la vía principal de acceso al municipio de San José del Palmar. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene la información. Son más de 15.000 personas afectadas en San José del Palmar, Chocó, por este deslizamiento de tierra de enormes proporciones. Las autoridades del ente territorial decretaron la calamidad pública, pues ya llevan 5 días sin la posibilidad de abastecerse, al menos de los productos básicos de la canasta familiar. Confinados e incomunicados totalmente, no solamente a los habitantes de San José del Palmar, sino habitantes también del municipio de Novita, del Alto Tamaná, que a diario utilizan esta única vía departamental. Entre tanto, las autoridades departamentales han hecho un llamado a Invías y también a Gestión del Riesgo Nacional para que puedan atender la situación, pues en este territorio no cuentan con la maquinaria ni los recursos para poder apoyar a todas estas familias. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Bucaramanga ni la cultura ni el arte se salvaron de los aguaceros y los movimientos telúricos de los últimos días. Al Teatro Peralta, que tiene 130 años de antigüedad y fue declarado como patrimonio histórico, se le está cayendo a pedazos el techo debido a que no ha tenido mantenimiento desde hace 20 años. Las intensas lluvias y los recientes movimientos telúricos provocaron la caída de la pared del costado norte del icónico Teatro Coliseo Peralta. Este recinto cultural fue declarado Patrimonio Histórico Nacional el 24 de noviembre de 1975. El dolor fue impresionante porque lo que se derrumba es parte de la historia cultural de esta ciudad. Es un bien patrimonial de más de 130 años. El Teatro Peralta funcionó como teatro desde 1893 y su estructura cumplió 130 años. Sin embargo, durante los últimos 20 no ha sido objeto de mantenimiento. Y ese estudio y diseño que se requiere para poderle aplicar algunos recursos, para poder salvaguardar este bien de interés patrimonial, sea una prioridad para el Ministerio de Cultura, para el Gobierno Nacional. Se espera que el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, así como el Gobierno departamental y la Oficina de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, adelanten la restauración de una de las edificaciones más antiguas de la ciudad bonita. De Bucaramanga nos vamos para Bogotá, porque según el IDIGER se han atendido 680 familias y son 10 las localidades en riesgo por deslizamiento a causa de las fuertes lluvias. Pues veamos entonces cuáles son: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Chapinero, Usme, Usaquén, Teusaquillo, Fontibón, Engativá, Bosa y también San Cristóbal. Una inundación anunciada.
El agua se fue filtrando cada vez más por las grietas del techo. La señora vino el 11 de febrero y quitó el manto que cubría casi todo el apartamento, y desde ese momento y con el incremento de las lluvias comenzó a inundarse todo el apartamento, piezas, sala, cocina, comedor, todo. Hay más afectados. Por el agua, como es tanta, ya se está filtrando en el quinto y del quinto está pasando al cuarto. Ya algunas cosas de la señora del quinto piso ya se están dañando. La salud de estos jóvenes también se está empezando a ver comprometida. En el techo, en la abertura, se están criando hongos, y en las ventanas y en ciertas paredes también están saliendo hongos. Entonces, pues ya es inevitable, esto es un riesgo para nuestra salud. Los afectados han recibido la colaboración de los vecinos brindándoles posada. Mi llamado es a las autoridades, al distrito, a cualquier ente estatal pertinente que por favor vengan y se acerquen y tomen registro del caso. Los daños materiales para esta pareja están cercanos a los 15 millones de pesos. A la cárcel fue enviado Jacinto Toro, alias Lucas, presunto responsable de la masacre de La Granja, perpetrada hace 27 años en el municipio de Ituango, Antioquia. Más noticias del país en el siguiente panorama. En Medellín, la licitación para la construcción de las obras finales de Hidroituango fue declarada desierta luego de que el único oferente, un consorcio colombo-chino, no presentara una propuesta económica que estuviera acorde con los intereses de EPM. Y en el municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar, son buscados 5 hombres que habrían participado en un ataque a la estación de policía de la localidad al tiempo que cometían un hurto en una entidad bancaria, lo que desató una balacera en plena zona céntrica de esta población. Y tras una intensa búsqueda, los bomberos lograron encontrar el cuerpo del joven Juan Sebastián Peláez, quien residía en el municipio de Sevilla. Una de las situaciones más graves en materia invernal también se vive en el municipio de Tuluá por la creciente súbita de este río que inundó varias viviendas y también los deslizamientos tras las fuertes lluvias. Desde la mañana de hoy se activaron 4 frentes de búsqueda para dar con el paradero de 13 indígenas extraviados desde el pasado domingo 5 de marzo en el Parque Natural que comprende los municipios de Insá y Totoró, quienes hacen parte del resguardo indígena de La Gaitana de Insá. El país vive una compleja crisis humanitaria en las cárceles y centros de detención. De eso vamos a hablar hoy en nuestro informe especial de RTVC Noticias. Se cree que es una situación que se remonta a un cuarto de siglo, pero desde el año 2013 la Corte Constitucional advirtió al Estado sobre las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Juan Carlos Giraldo, lo saludo. Usted hizo un recorrido por varias cárceles de Bogotá. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que encontró? Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues es una situación bastante compleja y muy dramática. En las estaciones de policía, en las URIs y en las cárceles en general en el país se vive un hacinamiento desbordado y de él muchos dramas asociados a la salubridad, a la mala alimentación, a la falta de atención médica, situación que hoy tiene al país a puertas de ser condenado por una instancia internacional. Hacinamiento desbordado. Uno sobre otro, uno colgado. Crisis de salubridad. No llega sanidad, no llega ambulancia. Los baños están dañados, nuestro caña, nuestra coca. Son 31 personas. Derechos humanos al límite por cuenta de la precariedad. Tenemos acceso a una llamada a nuestra familia. La crisis carcelaria que vive Colombia se ha documentado, contabilizado y probado por expertos, pero queda resumida en estas imágenes. Desde el año 2013, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucionales en los centros de reclusión del país, es decir, la vulneración máxima de los derechos humanos. En Colombia, el sistema penitenciario está dividido en 2 etapas: personas detenidas preventivamente o en etapa de juicio que esperan una sentencia. El problema es el callejón sin salida en el que quedó el sistema. Acá las plumas somos los que tenemos los internos acá que hagan algo porque baila. Miren, para que no sigan pensando en volarse. Las cárceles a tope y los centros de detención transitoria, que en el papel son sitios para 72 horas, ahora son, a fuerza de circunstancias, el lugar donde permanecen estas personas hasta por varios años. Tengo 16 meses acá y vengo de 6 meses de otra URI condenado ya de diciembre del año pasado. En estos pequeños espacios se mezclan sindicados, condenados, detenidos por hechos menores al lado de peligrosos delincuentes.
Camilo Andrés está detenido por el delito de tentativa de homicidio y fue condenado en primera instancia. Se encuentra recluido en la estación de policía de Usme. Hay 14 hamacas en esta celda colgadas, que son improvisadas por nosotros mismos para poder dormir, descansar. De resto, habemos 30 en esta celda, entonces 14 arriba y el resto abajo, que son 16 personas que duermen en el piso, uno sobre otro prácticamente. Tenemos un orinal que nos compartimos 30 personas, como se puede dar de cuenta, que nosotros mismos lo organizamos para tener un poquito más de higiene con un embudo, pero ahí tenemos que orinar las 30 personas. Entre ellos hay cientos de ciudadanos venezolanos con pendientes con la justicia colombiana que también esperan. No estoy condenado, él lleva 3 años y medio y no está condenado, ¿me entiendes? Entonces necesitamos que nos ayuden en eso. Yo soy venezolano. El ambiente, el drama, la situación de cada día en las estaciones de policía, en las unidades de reacción llamadas URI y en cárceles de baja capacidad que ahora están llenas, cada quien con su decisión y su historia, cada uno de ellos con algo para contar. Por homicidio. ¿Qué pasó? Tengo un hijo de 10 años y me lo robaron. A veces uno comete los errores por ira. En el caso mío fue una ira improvista, ¿no? Mi hijo se lo llevaron para España. ¿Como una red de tráfico de menores? No. La mamá del niño dijo que yo la amenazaba y le dieron la salida para España. Pero eso no es cierto. ¿Usted no sabe nada más de su hijo? No, sí, yo estaba hablando estos días con él y le he estado enviando la cuota de alimentación. ¿Cómo hace para conseguir esa cuota? Mis hermanos me colaboran. Así está la estación de policía de Usme. Dolores de muela, cuando empiezan los dolores de muela, todo el mundo se fastidia, porque es una cosa que me deja incómodo. Y así la de Kennedy. La de Ciudad Bolívar, entre tanto, se ve así. Esto es un desayuno. Esto es una postura con pan integral, como que es. Esto es un desayuno para nosotros, todos los días. Cuando no es arepa fría. En todas, el lugar común es el hacinamiento desbordado, crisis de salubridad y derechos humanos al límite por cuenta de la precariedad. Juan Carlos, usted buscó respuesta a esta situación en el IMPEC y también estuvo hablando con fundaciones. ¿Qué le dijeron? Pues Mateo, viendo este preocupante panorama, el mal estado en el que se encuentran varios proyectos y las estrategias que está haciendo el gobierno para mitigar la crisis en las cárceles, la resocialización es uno de los ítems a los que más se trabajan, además de solucionar el déficit de presupuesto, si se tiene en cuenta que una sola persona privada de la libertad le cuesta al Estado 32 millones de pesos al año. En la actualidad hay 98.638 cupos carcelarios, cifra que siempre ha sido superada y que hoy registra 175.000 personas privadas de la libertad, es decir, una sobrepoblación del 21,2%. Los recursos no son tan altos y eso pues día a día tenemos establecimientos que tienen más de 200 años de haber sido construidos, son establecimientos muy antiguos que generan humedades y necesidades de esos términos de infraestructura y pues todo eso hace que con el hacinamiento pues no haya una mejor resocialización, que no tengan unas condiciones dignas para poder vivir en los centros penitenciarios. Muchas son las causas que han llevado a que las cárceles del país estén al borde del colapso. El aumento en la comisión de delitos, una infraestructura en precarias condiciones y, por supuesto, la corrupción que ha permeado el sistema. La crisis está en las calles, es decir, en las URI estaciones donde hay aproximadamente 22.000 privados de libertad y el hacinamiento oscila más o menos en el 170%. Es ahí donde está la crisis fuerte. La Fundación Cárceles al Desnudo se ha dedicado en los últimos 10 años a documentar esta crisis. Si usted ingresa a una cárcel en Colombia, pues va a encontrar que estas personas constantemente van a denunciar la evidente y flagrante violación de derechos humanos. Es que una persona privada de la libertad actualmente le cuesta al Estado más de 2 millones de pesos mensualmente. Es decir, más de 455.000 millones le cuesta al Estado la custodia de todas las personas privadas de la libertad por un mes. Esto incluye la alimentación, la salud, la custodia y vigilancia, los programas de resocialización. Son más o menos 15 ítems que
que están abarcados en esos 2.600.000. Creemos que la cárcel es la solución para todo y la cárcel no es la solución para todo. Ahora en la discusión está el modelo de cárceles que implementó el gobierno de El Salvador. Nosotros no podemos replicar en nuestro país. ¿Qué decirle a todas las personas, a la ciudadanía, que los derechos humanos del que roba, del que comete un delito, pues también hay que respetarlos? Mientras la crisis persiste en el Congreso, el gobierno y las Cortes se buscan soluciones. Sin embargo, como el propio gobierno lo reconoce, la solución no está a la vuelta de la esquina y Colombia se expone a una condena internacional por la reiterada vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. También buscamos respuestas en el gobierno. El ministro de Justicia nos explicó que el hacinamiento es uno de los problemas que busca solucionar el proyecto de ley de dignidad carcelaria. El cambio que se propone es profundo, resocializar de otra manera, pues dice el gobierno, el modelo actual fracasó. Y buscan también eliminar algunos delitos como la inasistencia alimentaria, lo que también traería el resultado de descongestión. El ministro Néstor Osuna habló con nuestro director Jairo Patiño. Veíamos en unos informes de RTVC Noticias unas imágenes realmente tristes, unas personas asesinadas en unos calabozos de una manera muy dura. Esto hace parte, por supuesto, de la iniciativa de ustedes del proyecto carcelario. ¿Cómo es un poco la idea central frente al hacinamiento, ministro? En las URIs y en las estaciones de policía, principalmente hay personas en detención preventiva. Frente a eso, el proyecto de ley ciertamente restringe algo más la detención preventiva y digamos que le apuesta por la idea de que un mayor número de personas puedan enfrentar los juicios penales en libertad, sin detención preventiva, o en prisión o en detención domiciliaria y no necesariamente en carcelaria. Todas estas medidas intentan ir paliando ese problema de hacinamiento sin causar un problema de alarma pública como sería pues el de abrir las puertas y desocupar, ¿no? Lo que algunos han llamado excarcelación masiva. Eso no va a existir. Va a existir una medida muy bien calculada, progresiva, poco a poco, siempre mediada por decisiones judiciales, que sí permita ir superando esa situación de hacinamiento en poco tiempo. ¿Por qué no se explica un poco el silogismo del proyecto? Porque no está en construir más cárceles, que eso es una cosa que está un poco de fondo y quisiera un poco esa explicación. Construir más cárceles es lo que ha venido haciendo el Estado colombiano en los últimos 20 años y el problema se volvió insostenible. Entonces, al posesionarse este gobierno encontramos un documento COMPES que obliga a construir del año 22 al 26 5.000 cupos más de cárceles y por supuesto que lo cumpliremos, pero resulta que se requieren 40.000 cupos más al día de hoy y de aquí a 4 años pues si seguimos en la misma lógica serán 50.000, es decir, no va a haber presupuesto público que dé abasto para esa lógica, pero además es que el encarcelamiento masivo no sirve. La cárcel no presta el servicio que muchas personas creen que presta. La cárcel no evita la comisión de delitos, la cárcel no crea, no disminuye el crimen, la cárcel no da sensación de seguridad, la cárcel no repara a las víctimas. Yo no voy a entrar a los debates que le plantearon a usted los políticos de la oposición, pero tal vez sí me parece que habrá señoras que en este momento les genere inquietud de eso, o familias. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Por qué eliminar la asistencia alimentaria como delito no va a poner en riesgo ni a los niños ni a las familias? Pues mire, lo que hemos constatado es que las personas que están privadas de libertad por inasistencia alimentaria no están cumpliendo la obligación para con sus hijos. Es decir, a esos niños o niñas a los que les ocurrió la desgracia de tener un padre irresponsable, el Estado les ocasionó una segunda desgracia que es tener un padre preso. Tener a un pariente en la cárcel crea estigma para toda la familia. Es una situación vergonzosa para la familia tener a alguien en la cárcel. Esos niños comienzan a hacerles matoneo en la escuela, entonces terminan retirándose de la escuela. Es decir, la solución penal agrava el problema y no lo resuelve. ¿Usted sí cree que le vaya a tener futuro esa idea concretamente de los delitos en esta ley en el Congreso? ¿Cómo siente el ambiente de eso? Esa idea de los populistas de subir las penas para todo no ha disminuido los índices de criminalidad. Nos ha hecho una sociedad un poco más cruel y eso hay que cambiarlo.
no ha traído el beneficio de que las víctimas se sientan reparadas en aquello que los ultrajaron o que las robaron, en fin, en el delito que les cometieran. Entonces, aprovechando esa época de cambio en la que estamos y este compromiso del gobierno con el cambio, pues aspiramos a que el Congreso de la República apruebe ese proyecto de ley con todas las deliberaciones y las discusiones a que haya lugar, a las cuales estamos dispuestos. ¿Y les están esperando cárceles como las de El Salvador? No en este gobierno al menos, no, eso sí, estamos en las antípodas de esa propuesta política. Bien, y para cerrar este dato, superar la crisis por hacinamiento requiere más de 40.000 cupos nuevos en las cárceles del país. El próximo martes estaremos abordando otro tema de actualidad nacional. Siga usted, Mateo, con más noticias. Más noticias. Un nuevo ataque a la fuerza pública se registró en Saravena, Arauca. Un soldado fue víctima de un francotirador. Según las autoridades, el uniformado estaba prestando seguridad cerca al caltón militar, donde anoche fueron atacados con explosivos. Las heridas a la altura de la cabeza lo mantienen en estado crítico en un hospital de la región. Recordemos, es el segundo hecho violento que se le atribuye al ELN en ese municipio en menos de 24 horas. Y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dio pistas de cómo serían las negociaciones con el Estado Mayor Central de las FARC anunciadas por el presidente Gustavo Petro. Después de 7 meses de acercamientos, el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC lograron acordar lo que sería el inicio de un posible acuerdo de paz. El Alto Comisionado para la Paz explicó cómo se desarrollarían los diálogos. Iniciaremos en ese escenario de conversaciones un conjunto de discusiones temáticas con una metodología participativa que tenga implicaciones en los territorios, implicaciones en transformaciones sociales y ambientales. Antes de finalizar esta semana, se conocerían los nombres de quienes integrarán el equipo negociador del gobierno. En los próximos días, el presidente Petro comunicará a Colombia y al mundo quiénes serán los delegados a la mesa de conversaciones en nombre de su gobierno. El alto comisionado dijo que el inicio de estos diálogos significará una muy buena noticia para las comunidades víctimas del accionar de este grupo guerrillero. Es una esperanza para las comunidades campesinas, las comunidades negras, las comunidades indígenas que siguen padeciendo las violencias. El Estado Mayor Central de las FARC tiene actualmente más de 19 frentes armados, todos al mando de Iván Mordisco. El Consejo Nacional Electoral ratificó una sanción contra Nicolás Petro y su jefe de campaña Máximo Noriega por supuestos dineros que no fueron reportados en las cuentas de la campaña electoral del Atlántico en 2019. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ratificó la sanción contra Nicolás Petro por irregularidades en el manejo de dineros de la campaña a la gobernación del Atlántico. El Consejo Electoral encontró que no se reportó el ingreso de más de 170 millones de pesos. El valor de las multas previstas en el literal A del artículo 39 de la Ley 130 de 1994, disponiendo al respecto, no serán inferiores a 14.963.603 pesos. Nicolás Petro reapareció hoy en la Asamblea del Atlántico y dijo que no ha recibido dineros del narcotráfico. Solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia. Aseguró que durante este tiempo ha estado en su vivienda y no huyendo, como lo han sugerido algunas publicaciones, y que no ha sido notificado de alguna medida por los entes investigadores. Mis extractos bancarios, el cual fue divulgado violando mi derecho a la intimidad, está debidamente justificado por pagos de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos. Finalmente se refirió a su expareja Dey Vázquez, para quien pidió garantías de seguridad a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección. La Contraloría de Bogotá encontró irregularidades fiscales por 9.228 millones de pesos después de realizar auditorías en la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano y también en Transmilenio. En este último, según el ente de control, los dineros fueron gastados en anchetas y en bonos para policías. Según el ente de control, los recursos que deberían ser invertidos para la seguridad de los usuarios de Transmilenio tuvieron otros destinos. Fueron utilizados en el pago de otros bienes y servicios, como la compra de bonos y anchetas para los policías,
algo que obviamente no correspondía con el objeto del convenio. Transmilenio respondió. Transmilenio S.A. aclara que la entidad no fue quien suscribió estos contratos derivados del convenio y que según la Contraloría fueron destinados a bienes y servicios, bonos y anchetas. Donde más encontraron irregularidades fue en la Secretaría de Movilidad. Los hallazgos por 5.100 millones de pesos se derivan de la falta de gestión de cobro de 11.000 comparendos impuestos entre 2016 y 2021. La Secretaría respondió. Se debe a la falta de pago de los deudores y a los términos de prescripción que hacen parte de la normatividad vigente. Otro de los hallazgos fiscales fue ubicado en el IDU. Uno de ellos por incumplimientos y valores adicionales registrados en los contratos de obra para la avenida Guayacanes. La Dirección de Responsabilidad Fiscal adelantará las indagaciones del caso para resarcir el daño patrimonial ocasionado al distrito. En los colegios distritales inició la instalación de dispensadores de condones. Una pareja fue capturada por utilizar a un bebé para vender estupefacientes y falta un documento para abrir licitación de la segunda línea del metro. Ampliación en Bogotá 24/7. La Secretaría Distrital de Salud instaló dispensadores de condones en 5 colegios públicos. Según el distrito, se realizó con el fin de promover una sexualidad saludable a los jóvenes y prevenir las enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis y hepatitis, además de disminuir los casos de embarazo adolescente. En Madrid, Cundinamarca, la policía capturó a una pareja que distribuía y comercializaba droga en el coche de su bebé para no levantar las sospechas de las autoridades. En varias ocasiones, el menor era cargado por la madre mientras se llevaba a cabo el delito. La cifra del día tiene que ver con los 25.822 hurtos de elementos del mobiliario público al año, entre ellos tapas de alcantarilla que generan este tipo de accidentes. Diariamente se roban 70 elementos generando pérdidas por 19.000 millones de pesos. Con esto se podría construir un colegio para 1.500 niños en Bogotá. Más de 440 procesos por robo de energía son investigados por la Fiscalía en Atlántico. Propietarios de establecimientos comerciales estarían implicados en este delito. Zaina Gámez con la información. Zaini, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En Barranquilla y su área metropolitana siguen los operativos para evitar el robo de energía. En la costa caribe van más de 183 personas capturadas por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir. Nuevamente la empresa Aire detectó un caso de robo de energía, esta vez en un establecimiento comercial al suroccidente de la ciudad. Con esta ya son 440 investigaciones penales que la empresa interpuso por hurto y defraudación de fluidos. En esta ocasión destacamos el caso del Bar Club Mi Discoteca en el sector de La Murillo con carrera 39, en donde detectamos una acometida ilegal para evitar la correcta facturación de los consumos y evadir el pago del mismo. En el operativo que fue realizado por técnicos especializados de Aire, se detectaron líneas directas para evadir el pago del consumo real. Hemos desarrollado operativos a lo largo de la ciudad y también en el sector de la carrera 8 detectamos a Villar el Emperador con otra situación irregular que evita la correcta facturación de los consumos y que perjudica a todos los usuarios de la región por el robo de energía. A la fecha han sido capturadas 183 personas por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir. En Samaná, Caldas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hizo la entrega digna de los restos de un hombre desaparecido hace 16 años por causa del conflicto armado. Su familia por fin pudo brindarle cristiana sepultura. El 25 de diciembre de 2007, Oliser Echeverry se despidió de su familia en zona rural de Samaná, Caldas. La presión de los grupos armados hicieron que su familia fuera desplazada. Oliser no quiso abandonar su vivienda y terminó asesinado en su finca. Una región que fue consumida por la violencia. Llegaron los grupos armados. Entraba uno, entraba el otro. Después de buscarlo por 16 años, su familia recibió en una pequeña urna sus restos. Después de tanto tiempo, es gratificante para nosotros tener una respuesta y tenerlo, poder darle una disposición a sus restos. Luego de una Eucaristía, Oliser recorrió junto a su familia por última vez las calles de su pueblo. Aquel que, invadido por grupos armados, los separó de sus seres queridos, ahora, rumbo al cementerio, los reunió nuevamente. Hay cosas que necesitamos saber, necesitamos verdad,
necesitamos justicia, necesitamos la garantía de la no repetición. Con la entrega del cuerpo de Olicer Echeverry Marín, ya son 7 las familias que tenían un ser querido desaparecido y que hoy pueden responder las preguntas de qué pasó con su ser querido. El Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense tiene dentro de sus cifras un total de 1.096 personas dadas por desaparecidas en acciones relacionadas con el conflicto armado en los municipios de La Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria. Estados Unidos acusó a Rusia de interceptar y derribar uno de sus drones en aguas del Mar Negro, cerca de Ucrania. Se incrementan las tensiones políticas. Camila Bradford, la saludo. Usted tiene el desarrollo de esta información. Buenas noches. La guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas que por defecto están ligadas a ella sumó hoy un nuevo capítulo sobre el Mar Negro. Desde que Rusia inició la invasión, la OTAN realiza sobrevuelos para ejercer una fuerte vigilancia de la región. Fue en uno de esos ejercicios cuando un caza ruso Su-27 golpeó la hélice de un dron Reaper. La aeronave no tripulada fue impactada sobre aguas internacionales. La Casa Blanca denunció el acto como temerario y advirtió que los aviones de combate rusos siguieron un patrón de acciones peligrosas por parte de sus pilotos. Es la primera vez desde el clímax de la Guerra Fría que un avión de Estados Unidos cae derribado luego de cruzarse con uno de combate ruso. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Tenemos noticias y es que esta mañana fue anunciado que el técnico Arturo Reyes no continuaba en el equipo del Junior de Barranquilla y pues bien, inmediatamente el equipo se puso a hacer averiguaciones, negociaciones y ya tiene nuevo entrenador quien sería presentado mañana y esperado en Barranquilla. Se trata del entrenador antioqueño El Bolillo Gómez, Hernán Darío Gómez. Sí, ustedes lo recuerdan entonces como entrenador con títulos con Atlético Nacional, con Independiente Medellín, también director técnico de selecciones Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala. Un entrenador que llega entonces con su experiencia a tratar de levantar al equipo Tiburón, que fue uno de los equipos que más contrataciones tuvo para este año y que por ahora es último de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Así los hinchas entonces esperan que este nuevo proceso con el técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez dé resultados inmediatos para, como ya les decía, salir del fondo de la tabla. Un entrenador de experiencia entonces como entrenador de selecciones y también de equipos grandes del fútbol profesional colombiano llega a reforzar el banco del equipo Tiburón. Como les contaba yo también, mañana será presentado y será entonces ya oficializado como el nuevo estratega. Muchos entrenadores han pasado por allí por el equipo Tiburón desde el 2019, muchos entrenadores, entonces los hinchas esperan que por fin se pueda consolidar un proceso. Pero ahora, ya que estamos hablando de técnico de selecciones, técnico mundialista, pensamos inmediatamente en lo que va a pasar en el 2026, porque hoy en reunión que se realizó en Ruanda ya se hicieron oficiales los cambios que va a tener el Mundial para esta fecha. Se pasa de 32 selecciones a 48 participantes y también se habló de un cambio en el sistema de juego para conocer al campeón. Estos fueron los últimos fuegos artificiales, los últimos estadios, la última sede y la última selección campeona de una Copa del Mundo de 32 equipos. El presidente de la FIFA, ya reelegido, pero que está a la espera de la votación que lo ratifique el próximo jueves, y toda su comitiva ya han tomado una decisión trascendental tras 7 ediciones. United 2026, el mundial que acogerá a Canadá, Estados Unidos y México, tendrá 48 selecciones clasificadas, divididas en 12 grupos, cada uno de 4 equipos. La idea, clasificarán los 2 primeros de cada grupo, además de los 8 mejores terceros, para así dar inicio a una fase eliminatoria desde los 16avos de final. Los equipos deberán estar reunidos desde el 25 de mayo y la final se disputará el domingo 19 de julio de 2026. De 8 estadios en Qatar 2026, la logística del Mundial, que está a 3 años de celebrarse, necesitará de 16 escenarios deportivos.
Eso y que la meta de ingresos y récords será un festín de dinero para el ente rector del fútbol mundial, que por supuesto no solo piensa en la ilusión de los fanáticos de sus selecciones. En el camino se definirán formatos para las eliminatorias de cada confederación. Así, la FIFA demuestra que poco importa el deportista y que pesa aún más el impacto comercial de la pelota que a todos nos enamora. Estamos de celebración en los medios públicos porque tenemos, Mateo y televidentes, 31 nominaciones a los premios India Catalina, los más importantes de la industria de la televisión. ¿Cómo le parece? Y de esa extensa lista, 3 son para RTVC Noticias, 2 de nuestros compañeros de set y nuestra sección de informes especiales con un trabajo sobre García Márquez están entre los opcionados. Narrar a Colombia en su propia voz y desde toda ella, una tarea que está a punto de cumplir 2 años al aire y que suma un logro más que es, sobre todo, un logro de la audiencia. RTVC Noticias consigue ser ese vistazo equilibrado a una nación multidiversa y en su mixtura de acentos hoy está cerca de sumar 3 catalinas al equipo. El acento de Cali, cada mediodía, nos presenta los hechos más importantes del día, conectado como todo el equipo con las regiones y en el tiempo de emisión justo, está nominado a Mejor Presentador de Noticias. Nos conectamos con Cali porque hay consternación. Música y ella son sinónimos. Las dos se combinan de forma orgánica para ser las narradoras en simultáneo y en las armonías que les concede un piano, su aliado, del universo que la cultura, la nuestra y la mundial son. Laura Galindo, la que decodificó la genialidad de Shakira, es cuota en la categoría Mejor Presentadora de Variedades. Aquí en la casa de RTVC. Cada semana el equipo de informes especiales se suma y unifica fuerzas para una de las secciones más memorables del noticiero y ya se puede decir del país. Cada informe especial sería un capítulo aparte, pero este, dedicado a las mariposas amarillas y a los 40 años del día que Colombia entró a la rutilante vitrina de los premios Nobel, podría alzarse en Cartagena como mejor producción periodística. Puedo confesar que el sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Un logro más en apenas 2 años. El Digital News Report de Reuters Institute ratificó la confianza que este informativo genera en la audiencia, al ubicarlo en el segundo peldaño del ranking de confianza, todos los días, a mediodía y en la noche, conectados 24/7. Y ya habíamos visto la cortinilla de cultura, así que de una vez saludemos a una de nuestras nominadas. Laura, muy buenas noches para usted y felicitaciones por esa nominación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy contenta y también estoy muy contenta por la Casa Real de la Cultura, porque el informe de Gabo fue hecho por nuestro querido Duque del noticiero y por todo el equipo también de investigación que esa vez se enfocó en la cultura, en la literatura. Buenísimo. Bueno, pues resulta que no somos los únicos que están nominados a los premios India Catalina. La casa RTVC Noticias, no, RTVC Noticias tiene 3, pero la casa RTVC tiene el resto de esas 31 nominaciones que hoy nos hacen sentir tan orgullosos. Así que veamos quiénes son. Somos la señal de un país que llega a ti a diario. Señal Colombia, 24 nominaciones. Recuerda las producciones que te emocionaron en la infancia. RTVC Play, 4 nominaciones. Y Canal Institucional, 3, para un total de 31 nominaciones a los premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la televisión colombiana. Es un trabajo que se extiende por todas nuestras marcas y que hoy nos llena de orgullo en este momento en RTVC Play, en Canal Institucional y por supuesto en Señal Colombia, además de RTVC Noticias. La Casa de los Medios Públicos de Colombia trabaja todos los días para ofrecer diversidad de contenidos. Llega a Señal Colombia, Nación Rebelde. Allí destaca Nación Rebelde, un proyecto transmedia que revive 65 años de historia del rock nacional. La producción cuenta 6 nominaciones. Hola, yo soy Débora Víbora. En la lista también destaca el contenido infantil con Territorio Mágico, un programa de ficción que mezcla actores con personajes animados. El programa cuenta con 4 nominaciones, seguido del entrañable trabajador de planta de RTVC, Frailejón Ernesto Pérez, quien tiene 2 nominaciones.
Te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. Formatos nuevos como las gestas del tiempo, donde la historia y el formato reality se encuentran. O el Cubo el Inquisidor, una experiencia inmersiva. En el apartamento de Andrés. Contenidos que nos llenan de orgullo y que hoy participan en la edición 39 de los premios India Catalina. Debido al cierre de 2 bancos en Estados Unidos, hay incertidumbre en el mundo por un contagio de quiebras en el sector financiero. En menos de una semana, 2 entidades bancarias en Estados Unidos, Silicon Valley Bank y Signature Bank, se declararon en quiebra. Desde ese momento, los mercados globales temen un efecto dominó y una crisis financiera como la del 2008, cuando cerca de 23 bancos cerraron sus puertas. Expertos aseguran que en Colombia podría darse volatilidad en el dólar, sin embargo, no ven mayor impacto en el país. Los activos de mayor riesgo, como son activos emergentes, incluso los activos colombianos, pues pueden seguir mostrando altos niveles de volatilidad, particularmente el tipo de cambio. No obstante, dicen que se debe vigilar el comportamiento de las acciones bancarias. Hay que seguir monitoreando también las acciones, particularmente de ciertos nichos del sistema financiero, enfocado en ciertos nichos en Estados Unidos. Lo cierto es que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses deben confiar en que el sistema bancario está seguro. La Fiscalía solicitó ante el Tribunal de Cundinamarca prórroga para el principio de oportunidad en favor de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, quien declararía en procesos relacionados a corrupción. Por hacinamiento en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, la Procuraduría indagó a funcionarios de los municipios de Sincelejo, Coveñas, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, San Juan de Betulia y San Onofre. En Antioquia, el ejército incautó material de guerra y ubicó un centro de comunicaciones del Clan del Golfo. Según las investigaciones, desde ese lugar se estarían emitiendo órdenes para realizar acciones criminales contra la población civil y la fuerza pública. Cárcel para pareja señalada de golpear y agredir a 3 de sus 7 hijos menores de edad. Una de las víctimas era una niña de 2 años. Ingresó inconsciente y de urgencias al hospital de Kennedy el pasado 13 de febrero. Ninguno de los procesados aceptó cargos. Más noticias del mundo. Justo cuando un estudio publicado por la revista Nature Water revela que la intensidad de sequías y de lluvias aumentó en los últimos 20 años, 3 lugares concentran precipitaciones sin precedentes que dejan devastación y tragedias a su paso. Freddy es implacable con Malawi y Mozambique. El tránsito de este ciclón en el sur africano arrasa casas, cultivos y redes de telecomunicaciones. Combina sus vientos con lluvias torrenciales que desencadenaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Autoridades de ambos países calculan casi 2 centenares de muertes y más de 500 desaparecidos. Agencias atmosféricas estiman que Freddy concentra más energía durante su vida útil que una temporada típica de huracanes en Estados Unidos. En California, 2 situaciones comprometen a su población. Lluvias y vientos potencialmente fuertes desembocan en inundaciones en el norte y el centro de ese estado. Y la ruptura de un dique provocada por la crecida del río Pájaro y que dejó viviendas anegadas y vehículos sumergidos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de más condiciones difíciles para estos días. En Brasil, 8 personas, incluidos 4 niños, murieron por el deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias en Manaus. Autoridades confirmaron la cifra, mientras bomberos continúan la búsqueda de víctimas entre los escombros. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para estudiar maestrías en España y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de maestrías en España, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en ENADE Business School. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo 1 año de experiencia profesional, entre otros.
Tenga presente que el programa tiene 3 modalidades: presencial, semipresencial o virtual. Atentos, la universidad otorgará becas del 80 y 50% de exención de matrícula. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 2 de junio de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El Ministerio de las TIC realizó el lanzamiento de la convocatoria de estímulos para la industria audiovisual. En total serán 33.000 millones de pesos con los que se incentivará a los productores de todo el país. Estamos iniciando con la estrategia Toma 1, en donde estamos destinando 33.000 millones para el fortalecimiento de la industria audiovisual, que está dirigido precisamente a los productores, a las MIPYMES, a las mujeres, a los grupos diferenciales. Y seguimos con más información deportiva y es momento de repasar goles de la Champions League, porque hoy se conocieron otros 2 clasificados a los cuartos de final. Se tratan del Manchester City y el Inter de Milán. Pero que sea Camilo Pérez el que nos cuente y nos relate los goles de una noche mágica por Europa. Comenzamos acá con este penal de Erling Haaland para el 1-0 del Manchester City. Luego remate de Kevin De Bruyne y otra vez el noruego, golpe de cabeza y adentro, número 9. Gracias, Camilo, y cerramos la información deportiva con muy buenas noticias para el ciclismo colombiano, porque el Ineos Grenadiers anunció que nuestro Egan Bernal va a estar presente en la Vuelta a Cataluña. Esta será la segunda carrera del año para el zipaquireño, luego de su participación y retirada de la Vuelta a San Juan por problemas en su rodilla izquierda. Esta edición de la Volta se disputará del 20 al 26 de marzo. Tendrá 7 etapas y será además su debut en este año en el viejo continente. Esperamos, como siempre, lo mejor para nuestro Egan en esta versión de esta carrera en España. Feliz noche. RTVC Noticias, y esta canción nos da pistas de 1, el tema, y 2, la invitada. Está con ustedes Laura Agudelo, la pesada de moda. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias y qué honor estar contigo. Además, hoy día de nominaciones y todo. Feliz de estar en este espacio que sabes que me gusta mucho. Bueno, no, a usted por venir. Laura, todavía es la pesada de moda, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya me quedé así, la pesada de moda forever. Sí. Este era un blog que nació con la idea de hablar de tallas grandes. Sí. Es un blog que todavía existe, todavía publico, todavía tiene lectores, muchos lectores, digamos, pues se mantiene, tiene un buen promedio de lecturas, y que empecé hace 13 años con la intención de quejarme porque yo no encontraba la ropa que me quería poner en mi talla en ese momento. Y 13 años después, puedo decir que la realidad es otra, las cosas han cambiado. Porque se le creció el bebé, ¿no? O sea, del blog pasamos a todo un movimiento, del movimiento ya vamos en un evento de moda que es Gorda Moda. Sí, primero creé Go Pesaditas Go, que era un grupo de mujeres gordas que hacíamos ejercicio y que hacemos ejercicio y participamos en carreras atléticas. Luego creé Gorda Salón de Moda Plus Size, que es un evento que le da visibilidad a las marcas que en Colombia hacen tallas grandes. Y acabamos de vivir la 6ª edición y fue, o sea, todavía como que no bajo de la nube, porque fue impresionante todo lo que pasó, impresionante. Tuvimos 29 marcas, colombianas todas, que vendieron un montón, que hicieron muy felices a más de 1000 mujeres que asistieron a la feria. Las marcas vendieron mucho y las mujeres enloquecieron. Yo decía, pero ¿cuál crisis y cuál inflación? ¿En qué trabajan estas mujeres que tienen para comprar tanto? ¿En qué momento decidimos que esos cuerpos grandes, de grandes formas, estaban mal y que había que hacer muy, muy, muy flaco? Como Kate Moss. Bueno, sí, en los 90 tuvimos como un montón de
información de que había que tener el cuerpo de una manera determinada para ser bonito y para ser aceptado en la sociedad. Gracias a Dios llegaron las redes sociales y como que nos abrieron realmente la puerta a todas las personas que no estamos dentro de esa normatividad y a todas esas personas que somos lindas por fuera del estándar estético en el que nos metieron. Que es que uno tiene que estar de una manera determinada para ser aceptado. Pero yo creo que también a veces la cultura, ¿no? O sea, abrimos con una canción de Meghan Trainor que dice, yo obviamente no soy la flaca del universo, de hecho soy gorda, pero soy gorda y sensual y me levanto lo que se me atraviese. Sí, y está bien no ser una talla 2 ni tener el cuerpo de la Barbie, ¿no? Exactamente. Sí, es fantástico. Me encanta ella además porque siempre manda sus mensajes increíbles y utiliza todo tipo de cuerpos en sus videos y un color impresionante, me encanta. Pero todo eso es más, o sea, si las redes sociales no hubieran hecho esa apertura, yo creo que todos seguiríamos en lo mismo. Y creo que todas las personas que nos podemos mostrar hoy en día como somos, es gracias a las redes sociales, o sea, no me cabe ninguna duda. Entonces, la pesada de moda es una gorda chic. Es muy chistoso porque cuando llegamos a hacer prensa, hay todavía mucha gente que se resiste a decir la palabra gorda, ¿sabes? Y entonces dicen, la feria, salón de moda, se llama gorda la feria. Entonces hay que perderle el miedo a la palabra, además porque si uno se mira todos los días en el espejo, pues sabe que es real y está bien. Y pues lo chévere es que soy una gorda chic, ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en RTVC Noticias. Me encantó. Bueno, hasta aquí llega nuestra emisión central. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Y felicitaciones como siempre y nuevamente a todos esos nominados en los India Catalina, en especial a nuestro sistema informativo RTVC Noticias y a nuestra casa RTVC Sistema de Medios Públicos. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.